Está bien. Gracias. Buenas tardes. Ante todo, les agradezco realmente el tiempo que me vayan a dedicar a estar aquí. Me siento realmente privilegiada por tener casi una hora con ustedes en estos dos temas que puede ser para ustedes de utilidad. Yo soy ingeniera pesquera, egresada de la Universidad del Callao, y me siento más orgullosa todavía de participar en este congreso. Bien, hay dos temas de los cuales voy a brindar información y son temas por los cuales yo me vengo desenvolviendo. Si bien soy ingeniera pesquera, realmente me he venido desempeñando, en lo que son sistemas integrados de gestión. Bien, por ahí está mi empresa, Paradigma Perú, es una empresa consultora que se dedica a implementar y asesorar organizaciones de la industria alimentaria, de la industria pesquera y no también de la industria de manufactura, servicios, de todo tipo, porque ustedes se van a dar cuenta aquí que esta norma ISO 9001 no solamente es para un determinado sector, así también la ISO 22001. Bien, entonces comenzamos. Le entendí, disculpe señor, que vamos a ir de frente sobre las dos exposiciones, ¿no? Y al terminar hacemos, perfecto, gracias. ISO 9001 versión 2008. Algunas personas que trabajan en organizaciones que tienen implementado esta norma o tienen esta certificación sabrán o tendrán una idea que ahorita está en pleno cambio de versión, ¿sí? Ahorita si bien dice versión 2008, quiere decir que esta última versión fue creada en el año 2008, estamos a puertas de recibir la versión 2015. Bien, esta versión 2015 viene con nuevos cambios para todos, trabajadores, consultores, industria, empresarios. Bien, pero esta de aquí, la versión 2008, igual va a seguir implementándose o va a seguir manteniéndose por un periodo de 3 años, así que quedémonos tranquilos para aquellas empresas que todavía tienen esta certificación. Primero sería bueno que entendamos qué es ISO. Muchos empresarios o muchos trabajadores dicen, yo tengo la ISO, ¿no? Yo tengo la ISO por aquí, pero recuerden que hay ISOs de diversos números. Ustedes habrán escuchado 9001, 14000, 22000, OSAS 18000, ISO 27001. Bien, ¿qué entendemos por ISO? ISO son siglas que significan Organización para Estándares Internacionales. Bien, es lo primero que debemos conocer de las familias ISO. ¿Cuál es su significado? Bien, como su mismo nombre lo dice, Organización para Estándares Internacionales, lo que busca es estandarizar. La ISO lo que quiere es crear normas de modo que nos podamos entender bajo un mismo lenguaje, aquí como en Japón, como en Brasil, como en México, como en Bolivia. Bien, entonces ISO lo que se va a encargar es de generar normas. Dependiendo de los rubros, en este caso ISO 9001, el sistema de gestión de calidad, se forman comités, grupos de personas, expertos en el tema que se van asociando y van discutiendo sobre estas normas. Bien, cuando ya llegan a un consenso, aprueban la norma, en este caso ISO 9001. En septiembre de este año, bueno, ya estamos, a fines de mes probablemente salga la versión 2015. Será pues que han venido evaluando y han venido traduciendo y discutiendo estos requisitos y va a salir la 2015. Habrá también, como les digo, ISO 22000, ISO 14000, ISO 27000 y si ustedes conocen alguna otra más. Bien, son normas que han sido previamente elaboradas y discutidas por expertos. No nos olvidemos entonces, ISO, Organización de Estándares Internacionales. Tiene su sede en Ginebra, es bueno saberlo también. Consideraciones generales con respecto a esta norma. Y déjeme decirle también que yo considero que hay ciertos paradigmas con respecto a esta norma ISO 9001. Algunos son muy positivos y otros son negativos. Y queremos dejarles aquí estos alcances. ¿Cuál es el objetivo de ISO 9001?
Su principio primordial es obtener la satisfacción del cliente. Bien, entonces ese es el propósito de esta norma, que el cliente siempre se vaya satisfecho. Pero ojo, no solamente está en identificar sus necesidades y proporcionárselo, sino viene debajo de una serie de requisitos y de pautas que nos van a ayudar a que no solamente el cliente externo esté satisfecho, sino también el interno. Las empresas que tienen implementado estos sistemas de gestión realmente pueden gozar de este privilegio de tener un sistema efectivo y muy rentable, porque aquellas que implementan correctamente se van a dar cuenta que no solamente el beneficio es para el cliente, no es tenerlo fidelizado, no solamente es eso, sino tiene un trasfondo a raíz de esto. ¿Por qué? El cliente contento, el cliente feliz, me va a seguir comprando a mí. No, ya no va a mirar a la competencia, ya no van a haber reprocesos. Ojo, esta norma directamente no habla de un requisito de reprocesos, pero si nosotros analizamos e interpretamos qué quiere decir, nos va a llevar a eso, a eliminar reprocesos o al menos reducirlos, a disminuir reclamos, bien, a evitar no conformidades, a tener un enfoque basado en procesos y no un enfoque basado en áreas, digamos, que en algunos casos el enfoque basado en áreas es un poquito radical. Estas normas, estos sistemas de gestión promueven el enfoque basado en procesos, todas esas actividades van a lograr que el cliente esté satisfecho, obviamente. Bien, cliente satisfecho, más ingresos, mejoras para la organización, y no solamente para el gerente, sino también para todos nosotros. Entonces, es un beneficio que cae por default a toda la organización. No certifica la calidad del producto. Ustedes habrán visto en las empresas, en los carros, en las publicidades, que dice empresa certificada con ISO 9001. Puede ser que lo diga, pero hay que tener mucho cuidadito, que no es que, digámoslo así, el colchón está certificado con ISO 9001. No es que la gaseosa está certificada con ISO 9001 o la conserva. No, el sistema es certificado, el sistema de gestión de calidad que trabajan en esa organización. Entonces, no certifica productos como sí lo hacen otras empresas, que hay certificación de lotes, de calidad y de productos, etcétera. ISO 9001 certifica procesos. Bien, certifica procesos, no productos. Otro punto importante, no crea burocracia adicional. Y le digo burocracia adicional porque hay muchas empresas que a veces utilizan esta norma con fines comerciales. Bienvenido para ellos. Bien, pero no solamente tiene esa finalidad, porque aquellas que solamente ven como que me va a dar una estrellita o me va a dar algún ingreso adicional, preparan una serie de documentos que al final no les agrega valor a la empresa. Y a veces estos documentos o procedimientos generan burocracia, pero eso es cuando no se implementa correctamente la norma. No es exclusiva al Departamento de Control de Calidad. Creo que eso es sabido por todos, ¿no? En todas las organizaciones, alimentos, pesqueros, industria, hay un departamento de calidad o de aseguramiento, que ahora le llamamos. Estos sistemas de gestión no son directamente relacionados a ellos, sino a toda la organización. Es algo que debemos tener en cuenta. No es un estándar absoluto ni obligatorio, ¿bien? Ni el Estado ni aquí nos lo obliga a que lo tengamos. A veces sí nos lo obliga el cliente, bien, y ahí es cuando se nos hace obligatorio, pero totalmente voluntario. Y nos exige un cumplimiento de requisitos legales. Eso sí, tenemos que estar acompañados con la formalidad en el negocio. Principios, bueno, igual creo que tenemos una hora, pero no puedo abusar del espacio, voy a tratar de hacerlo más práctico. No sé si se ve. Esta norma ISO 9001, yo se los explico. Tiene 8 principios que se llaman los principios de la calidad. Estos 8 principios son como el decálogo del desarrollo o como nuestros mandamientos, que nosotros tenemos que interiorizarlos para poder aplicar un sistema de gestión de calidad efectivo. Si ustedes llegan a implementar correctamente, estos principios de aquí están inmersos en los requisitos de la norma. Bien, por ejemplo, enfoque al cliente. Hay todo un capítulo 5 del ISO 9001 que habla de enfoque al cliente. ¿Qué te dice este principio? Que al cliente hay que enamorarlo. Al cliente hay que tenerlo siempre contento, ¿no? Como los enamorados con sus chicas. Cuando están enamorados, todo es bonito, ¿no? Siempre tratan de tenernos ahí, contentas, felices, alegres. Ese es el propósito cuando estamos enamorados. Entonces, aquí el principio número 1 es tenerlo siempre contento al cliente. Pero para eso, pues,
no solamente es cuestión de decirlo, sino de identificar cuáles son las necesidades del cliente. Hacer un plan de acción dentro de la organización para ver que esas necesidades puedan ser viables para mi organización. Ojo, que no solamente dice en consentirlo, sino en ver, la organización tiene que ver la capacidad de poder cumplir con las necesidades del cliente. Bien, eso es muy importante, porque no podemos ofrecer muchas cosas que de pronto no podamos cumplir. Nosotros tenemos que evaluar la capacidad de ofrecer servicios o productos al cliente. Principio número 2, liderazgo. En toda organización deben haber líderes. Y aquí nos dice de que el liderazgo es primordial para el cumplimiento de los objetivos. Pero ojo, el liderazgo positivo, ¿no? Hay líderes positivos y líderes negativos. Ustedes también lo saben. Necesitamos líderes positivos en la organización. ¿Para qué? Para que se cumplan los objetivos trazados. Y nos invita a que no tengamos líderes solamente a la gerencia general, sino también dentro de los procesos. Acá mucho hablamos por procesos. Bien, ustedes seguramente es muy conocido por la industria, por los flujos en la que trabajan. Entonces, en cada proceso debemos tener un líder. Y ese líder es el que va a ayudar al logro de su objetivo por proceso. En cada proceso debe haber un objetivo. Si no, ¿cómo nos medimos? ¿No? Yo trabajo en compras, yo trabajo en recursos humanos, yo trabajo en producción. No solamente producción es la que se mide, bien, sino compras también, atención al usuario interno, mantenimiento, ¿cómo no se va a medir? Cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo, ¿no? Otro proceso, algún proceso, sistema informático. También en las empresas grandes también hay todo un proceso de sistema informático que atiende las atenciones o los desperfectos de las máquinas, son importantísimas, ¿bien? Entonces debe haber el liderazgo en toda la organización. Principio 3, participación del personal. Un ejemplo muy sencillo. Si ustedes no estuvieran aquí conmigo, yo no tendría nada que hacer acá. Entonces, ¿qué te dice este principio? Que el recurso humano, al margen de sus niveles en la organización y al margen de sus responsabilidades, son vitales para el logro de los objetivos en cualquier organización. Si el personal no participa con sus funciones, con sus capacitaciones, con sus aportes o sus iniciativas, no funciona este sistema de gestión de calidad. Principio 4, enfoque basado en procesos, lo vamos a ver rapidito más adelante. Principio 5, enfoque de sistema para la gestión. Todos tienen que remar hacia un mismo objetivo. Si alguien cambia de dirección, el sistema o la organización se puede perder, puede fracasar. Entonces, de eso se refiere este principio. Mejora continua. El principio de mejora continua nos dice que debe ser la mejora continua un objetivo permanente. Y cuando hablamos de mejora continua, no nos olvidemos del PHBA. Si ustedes lo conocen, el PHBA o el ciclo de la mejora continua. Bien, ¿qué nos dice el PHBA? ¿Qué significa la P? Planificar. Bien, planificar todo lo que yo hago. Luego voy a hacer lo que he planificado. Una vez que yo he hecho, voy a verificar. ¿Verificar qué cosa? Que haya hecho de acuerdo a mi planificación. Y posteriormente la A es actuar para mejorar. Ese PHBA aplica en todos los sistemas de gestión y si no tienen sistema de gestión también debería aplicar en sus vidas. Cada vez que dicto en los diplomados en la universidad siempre les pongo este esquema, ¿no? Vayan ustedes, piénsenlo nomás, vayan ustedes un picnic, un domingo, seguramente que en la familia hacen el PHBA también, solo que en la mente. Bien, planifican qué van a llevar, qué no van a llevar, con quiénes van a ir, con qué ropa van a ir, se hace, se verifica cómo les fue y seguramente que para el siguiente paseo ustedes van a mejorar su estrategia para divertirse. Mejora continua en todos lados, no solamente en lo laboral. Y el último principio, enfoque basado en hechos para la toma de decisiones, no es el último. ¿Qué nos dice aquí? Todo lo que hagamos, el sistema de gestión de calidad en este caso, tiene que basarse en evidencias. Todas las decisiones que tomemos tiene que basarse en evidencias. Es por eso que cuando ustedes hacen su selección de personal en recursos humanos, no escogen por escoger nomás, porque aparentemente puede ser una persona educada, formada, sino ustedes piden referencias, ustedes piden constancias, ustedes entrevistan a la persona para evidenciar que esa persona cumple con el perfil. O como cuando toman decisiones porque la temperatura está desviada. ¿Cómo se enteran que está desviada? Obviamente porque han habido registros.
Y esos registros se llevan a través del tiempo y a raíz de esos registros es que ustedes pueden tomar decisiones. Es lo que te dice que hagas. Y lo último, relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Entonces, aquí te dice que mi proveedor es estratégico. Bien, tenemos que ubicar a nuestros proveedores estratégicos, a los críticos. Eso es lo que te dice la norma. Ubica a los críticos y a esos trátalos de una manera diferenciada, pero también exígeles, porque va a depender de ese proveedor que tus insumos puedan salir bien o mal, que tu materia prima, que tu maquila, que tus repuestos y por ende tu producto o tu servicio pueda salir conforme o no. Bien. Los 8 principios, bueno, ya lo hemos visto aquí. Este es un diagrama que nos dice cómo funciona la organización. Aquí está, toma de decisiones de la alta dirección, que es el liderazgo en base a hechos y datos. Las necesidades del cliente, recuerdan el primer principio, el enfoque al cliente. Este es nuestro primer input, tenemos que reconocer sus necesidades para poder nosotros trabajar. ¿En base a qué? En base a procesos. Bien. Y para obtener la satisfacción. Vamos pasando. Uno de los puntos importantes es el enfoque basado en procesos. No nos podemos olvidar de considerar esto. Hay empresas que lo que hacen es cumplir con la norma. Bienvenido. No son, no sé, 100 y pico requisitos que la norma puede tener. Pero si no trabajamos con un enfoque basado en procesos, no tiene mucho sentido en la implementación del sistema. Debemos entender que es un proceso. Lo bueno es que ustedes, como trabajan en industria, lo reconocen muy bien. Las empresas de servicios es un poco más complicado hacerles entender. Bien, esto de procesos. Pero este es el enfoque. Si ustedes ven acá también se ve PHBA. Lo identifican rápidamente. La dirección nos dice para dónde vamos. Planificar. Bien, nos da la planificación, nos da el norte. Se asignan los recursos y se manejan. Se asignan y manejan los recursos. Se da el dinero, se dan los repuestos, se dan las plantas, se da el laboratorio, se ejecuta, se hace. Bien, se hace. Una vez que lo entregas al cliente, de que lo entregas al cliente vas a medir, ¿no? O evaluar para ver si es que te ha salido bien o no. En una planta de producción, esto en producción aplica muy bien. Se visualiza tranquilamente, pero no solamente el sistema refiere a lo que es producción, sino a toda la organización. Por eso les decía, desde la planificación de la misma creación de la organización, como que yo voy a establecer mis objetivos estratégicos y para ello voy a montar una planta en Chimbote, una planta en Cosco, una planta en Huacho. Esas son mis estrategias de planificación. Luego eso lo desarrollo en programas de acción pequeñas o por plantas, las ejecuto y luego a finales de año voy a sentarme con mis accionistas y voy a decidir o voy a tomar decisión respecto a cómo me ha ido. ¿He implementado bien o no he implementado bien mi primera estrategia? Para el año 2018 serán otros objetivos seguramente o replantearemos estos que nos hemos creado. Cambiaremos de estrategia. Ese es en macro. Esto también aplica para los accionistas, aplica para producción, aplica para recursos humanos, aplica para mantenimiento, para todos los procesos. Eso es lo que quiero que rescatemos un poco. ISO 9001 es una norma que aplica en todos los sectores de cualquier organización y entre procesos. Bien, no solamente está dirigido a calidad y o a producción. Un poco más de procesos, debemos identificar cuáles son las entradas de cada proceso. ¿Qué cosa es lo que yo necesito para empezar a trabajar? Insumos, repuestos, personal capacitado. Sobre esos insumos yo empiezo a trabajar mis actividades. Y mis actividades normalmente las trabajo mediante procedimientos. Ustedes tienen en sus empresas muchos procedimientos. Esta norma también nos habla de hacer procedimientos. Pero ¿saben qué? La diferencia o lo bueno es que nos dice haz los procedimientos necesarios. No te llenes de documentos. Haz los necesarios que vayan a resultar al control de tu operación. Entonces es ahí donde normalmente un comité de gestión, un comité de calidad se reúne y dicen ¿qué es necesario para mi empresa? ¿Será necesario hacer un protocolo, un procedimiento de producción? ¿Será necesario hacer un procedimiento de recursos humanos, un procedimiento de compras, un procedimiento comercial? La norma no te lo exige. Si ustedes revisan la norma, no te dice obligatoriamente que hacer un procedimiento para tal o cual cosa. La norma ISO 9001
Lo único que nos exige, ustedes van a ver, aquellas personas que ya conocen la norma, bienvenidos. Los que no, entren a Google y ahí la encuentran. Y donde dice debe, la norma, a partir del capítulo 4, donde dice debe, ese sí es un requisito que debemos buscar la manera de evidenciarlo. Y hay simplemente 6 procedimientos obligatorios del cual nosotros debemos generar procedimientos. Control de documentos, control de registros, acciones correctivas, acciones preventivas, auditoría interna y servicio no conforme. Esos son los obligatorios. Después te dice abajito, hágase los documentos necesarios para la planificación, ejecución y control de los procesos. Es ahí donde ustedes deciden. Por eso es que no es burocracia, no es crear más documentos. La organización decide qué tipo de documentación va a generar. Para nosotros poder tener un enfoque basado en procesos, lo primero que hacemos es un mapa de procesos. ¿Sí lo conocen? Aquellos que no, es parecido a un diagrama de flujo. Bien, pero los diagramas de flujo, los diagramas de flujo son de una actividad, de un proceso de producción. Bien, en ISO 9001 le digo que es parecido porque se identifican las flechas y la dirección. La norma te dice, determina los procesos e identifica su interacción. ¿Cómo identificamos procesos? Es una herramienta muy conocida, el mapa de procesos. Y si ustedes quieren ver mejor un modelo de mapa, ahí está. Es estándar, o sea, cada organización crea su mapa de procesos, le puedes poner dibujitos, le puedes poner círculos, le puedes poner triángulos, pero lo importante es que tú identifiques los procesos que rigen en tu empresa, bien, que funcionan. Digámoslo así, las áreas, conviértelas en proceso. Y ahí vas a identificar primero qué procesos tienes. Luego te dice que ya lo determinaste, identifica su interacción. ¿Cómo identificas la interacción? Con estas flechitas. No es nada del otro mundo, pero sí, hay que identificar bien las flechitas, para qué dirección van. Porque puede ser que tengan un retorno y nosotros no lo estamos identificando. ¿Bien? Lineamientos generales para ISO 9001. Para comenzar una implementación, lo que tenemos que hacer primero es contar con personal que conozca el trabajo. Entonces son ustedes, ¿no es cierto? Cada uno tiene un trabajo, sabe cómo trabaja el día a día y van a implementar un sistema de gestión de calidad. ¿Qué hacemos? Te dice aquí, escribe lo que haces, ponlo en blanco y negro, más nada. Escribe, redacta a tu forma. Normalmente las empresas se ayudan o se apoyan en consultores. Bien, consultores o especialistas que conocen un poco más del tema o que nos hemos especializado en estos menesteres. ¿Y que nosotros qué podemos hacer? Ofrecerles herramientas para redactar bien un procedimiento. Un procedimiento puede ser redactado de diversas formas, con flujogramas, con matrices, redactado. ¿De qué va a depender una de otra forma? De cómo ustedes lo vayan a entender. La norma te dice bien clarito que los documentos deben ser legibles y claramente identificables. Entonces, legibles quiere decir, creo yo, y en mi opinión, no le voy a dar a un abogado un procedimiento con diagramas de flujo, si yo sé que a él le gusta la lectura, ¿no? Que a él lo entiende mejor de manera redactada, pero probablemente a los ingenieros sí sea más cómodo y más práctico un diagrama de flujo que un procedimiento redactado, en teoría. Entonces aquí te dice, escribe nomás, escribe, obviamente bajo un estándar, y ahí sí donde los consultores les podemos dar la mano, ¿no? Le podemos decir primero, coloca tu objetivo, coloca tus referencias, coloca los alcances, responsabilidades, etcétera. De modo que te enmarque la estructura documentaria. En eso te pueden ayudar. Pero después, ustedes son los hacedores del sistema de gestión. Escribe lo que haces, de inicio a fin. Luego, haz, ¿dónde está esto? Acá está. Haz lo que has escrito. Normalmente esto pasa pues un periodo de 3-4 meses. La planificación, ojo, el redactar procedimientos es la parte de la planificación del PHBA. Bien, luego haces lo que has escrito. Bien, y por último registras. Cuando tú haces, generas evidencias. ¿Quién no ha pasado auditorías internas? Muchos, creo, ¿no? Auditorías internas son herramientas de verificación.
En algún caso sobre la norma ISO 9001, en otros casos sobre la normativa legal, como para la aplicación del sistema HACCP o las buenas prácticas de manufactura, o alguna norma que ustedes tengan en su organización. Siempre hemos recibido auditorías, inspecciones, y vienen a verificar lo que nosotros hemos dicho en nuestros procedimientos o en nuestros manuales. Es eso. Registramos y luego viene la auditoría, nos verifican que esté conforme a lo que nosotros hemos planeado y a su vez que cumpla con los requisitos del cliente y a su vez que cumpla con la normatividad legal. Entonces, a veces yo lo puedo decir sencillo, pero tenemos que ir interpretando la norma. Ustedes que tienen las normas allí, tienen que cuestionar. Cada vez que vayan a implementar en sus organizaciones, no solamente se aboquen a, ay, así voy a escribir lo que hago, ya escribí. Y ahora revisa qué más te pide la norma para asegurarte de poner los candados en tu procedimiento. ¿Bien? Y en eso, bueno, nosotros les ayudamos. Bien, este es el esquema de la norma ISO 9001. En este esquema, la verdad es que por el tiempo solamente tengo que darle rasgos generales. Bien, la norma ISO 9001 tiene todos estos campos: campo de aplicación, normas para consulta, términos y definiciones, y estos azules, estos en azul, son aquellos requisitos donde nosotros tenemos un estricto cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Que el 1, el 2 y el 3 son términos de referencia. Es para que ustedes lo lean y lo conozcan, pero no tienen que cumplir, es para que lo conozcan. ¿Bien? Por ejemplo, ¿cuál es el objeto de esta norma? ¿Qué cosa es lo que busca? Garantizar la capacidad en las organizaciones, ¿no? Las empresas que tienen esto implementado y o certificado se garantizan o tienen la garantía de que ofrecen productos y servicios de calidad. No están certificando productos, sino es la gestión del sistema de gestión de calidad. Bien, tiene el objetivo de lograr la satisfacción del cliente. Para eso tienen que cumplir con cada uno de los requisitos de la norma. El campo de aplicación, como les dije hace un momento, aplica a todos los sectores. A todos los sectores y a todo nivel de organización. No hay ninguna que no pueda implementar esta norma. Lo único sí, hasta esta versión 2008, tiene algún alcance de alguna exclusión. Hemos hablado de que esta norma tiene requisitos que debemos cumplir, que están en el capítulo 4, 5, 6, 7 y 8. Te da este alcance de que podríamos excluirnos de algún requisito. Ese requisito tiene que estar contenido en el capítulo 7. Capítulo 7 es un capítulo grande, es un poco engorroso, fastidioso, pero uno de esos requisitos del capítulo 7 ustedes podrían excluirse siempre y cuando no puedan demostrar cumplimiento, pero no solamente porque yo quiero. Ejemplo, centro educativo. Centro educativo se excluye del requisito 7.6, que es, ese requisito nos habla de los control y seguimiento de los equipos de medición. Ustedes los que trabajan en pesca y alimentos nunca se van a excluir de eso, porque siempre utilizan termómetros, balanzas y diversos instrumentos de medición que dan conformidad a su producto final. Entonces, para este caso, hay organizaciones que sí se pueden excluir. Bien, y se excluyen, pero hay que analizar que realmente estas exclusiones son validadas. Bien, y cuando es así, lo tienes que declarar. Dichas exclusiones deben ser, sí, listo. Entonces, uno de los requisitos, no son todos. Pero, por ejemplo, también propiedad del cliente. Hay empresas que no manejan propiedad del cliente y se excluyen de ese requisito. Bien, estudios contables, por ejemplo, ¿aplicaría propiedad del cliente? Un pool de contadores que viene y maneja la contabilidad de sus clientes. Claro que sí aplicaría, con mucha razón. Las empresas harineras que manejan los sacos del cliente, ¿no? Manejan el logo del cliente, ahí aplica propiedad del cliente. Las conserveras, la etiqueta, a veces el cliente viene y te trae las etiquetas. O una maquila, bien, el proceso lo estoy desarrollando en otra planta y esta otra planta yo le entrego mi materia prima, le entrego mis recursos, ahí aplica propiedad del cliente. Entonces, en cada organización los requisitos se pueden interpretar de manera diferente. Normas para consultar. ISO 9000
1 como tal es la norma que se certifica, pero hay una familia de normas. Y esta ISO 9000 solita, es un diccionario, que ustedes también lo pueden encontrar en la web, y ese diccionario te da la terminología que nosotros normalmente utilizamos para todos los sistemas de gestión. Bien, ¿qué te dice de manera general en el capítulo 4? Que trabajes en base a procesos. Aquí te habla de que identifiques los procesos, que identifiques su interacción. Te dice que para el sistema de gestión de calidad tienes que definir un alcance. El alcance viene a ser lo que tú vas a procesar y va a estar certificado. Ojo, en ISO 9001 sí son un poco prácticos. Te dice, por ejemplo, una planta conservera, la organización ha determinado que la planta de conservas solamente va a implementar ISO 9001 a su línea de conservas de caballa, aun cuando hacen otro tipo de productos. Entonces, el sistema de gestión de calidad va enfocado a toda la organización que participa en pro de la elaboración de esa conserva de caballa, aun cuando tenga otra plantita chiquita de aceite o aun cuando tenga otra planta al costado de harina. ISO 9001, mi sistema de gestión tiene ese alcance: fabricación o elaboración de conservas de caballa, y todo va enfocado con esto. Bien, entonces acá tenemos que definir el alcance. Te dice, aquí es donde te dice que debemos identificar los procesos y debemos identificar la documentación necesaria para la planificación, ejecución y control de los procesos. Es ahí donde se abre un abanico de ideas y todo el personal es muy entusiasta, todo aquel que participa, y empieza a dar sus mejoras, ¿no? Cuando ustedes vayan a implementar, siempre por favor háganse un comité. Háganse un comité de diversas personas, diversos integrantes que ayuden a que esto sea muy dinámico, bien, que participen, que den ideas. Entonces, de esa manera poder identificar mejor los procesos. Y cuando hablamos de proceso, me estaba olvidando, también identificamos a nuestros clientes y proveedores internos. Entonces, yo me doy cuenta cuando hago mis talleres de enfoque a procesos que tengo que servirle bien o tengo que atender bien a producción. Yo compras tengo que tratar de darle felicidad a mi área de producción. Yo comercial tengo que brindar la información correcta al almacén cuando voy a despachar. Yo comercial tengo que darle la información correcta a producción para que pueda hacer bien su producto, porque eso es lo que va a ir al cliente. Y yo comercial me he comprometido a ofrecer ese producto. Entonces, aquí un poco que nos olvidamos de que las áreas, que la mía es mejor, que tú, y empiezan a tener los conflictos a veces cuando no tenemos buena comunicación. Cuando hacemos talleres de enfoque a procesos, se empiezan a diluir esos conflictos, porque vamos entendiendo realmente, nos sensibilizamos. Hay un tema de sensibilización también aquí. Y vamos entendiendo que esto nos trae más beneficios que perjuicios. No es un trabajo adicional, aunque algunas empresas también lo sienten así. Primero hago mi trabajo y después veo lo de ISO. Eso de repente es en una primera etapa. Pero luego, al cabo del tiempo, ustedes van entendiendo de que el sistema de gestión es parte de mi trabajo, solamente que ahora voy a trabajar de manera ordenada. Antes de repente no lo hacía, de repente sí. Otro requisito importantísimo, que también lo vi en ISO 22000, es sobre la documentación. Te dice, ustedes me habrán atendido hace diapositivas que hablaba de que no es burocracia, pero sí hay que generar documentos. Bien, entonces, como se van a generar documentos, llámese política, llámese objetivos, llámese planes, programas, procedimientos, reglamentos, o lo que ustedes establezcan, tenemos que controlar esos documentos. Entonces, se exige que haya un procedimiento de control de documentos y eso tiene que ser monitoreado. ¿Para qué? Acá estamos 100 personas. En estas 100 personas, todos trabajan en 6 o 7 áreas diferentes o procesos. Yo tengo mi procedimiento vigente conmigo, pero ¿cómo controlo? El coordinador de calidad o el responsable del sistema, ¿cómo controla que todas las personas tengan la versión vigente? Vale decir que tengan la versión número 5 de la fecha 5 de noviembre del 2014. Para eso debemos establecer mecanismos. Es algo ahí sí que nos demanda tiempo entenderlo y trabajarlo, pero una vez que uno le entre a la cancha, como quien dice en este tema, es bien sencillo.
Bien, entonces acá nos exige que controlemos los documentos relacionados al sistema de gestión, internos. Nos dice que estén visibles, que estén vigentes, que estén en los lugares de uso. Nos dice que controlemos los documentos externos. Y también hace una diferencia entre lo que es un documento y lo que es un registro. Documento y registro. Bien, el concepto en ISO 9001 de documento es información y su medio de soporte. Lo que ustedes están viendo aquí, esta diapositiva, es un documento, ¿cierto? Lo pueden entender así, información y el medio de soporte, que es un PowerPoint. Es un documento. Bien. Por ejemplo, cuando usted, desde acá yo veo un letrero que dice salida afuera. ¿Considerarían que ese es un documento? Entendiendo el concepto, información y su medio de soporte. Desde allí vamos viendo de que la organización debe implementar documentos. No te dice en qué forma la norma, te dice implementa documentos que aseguren la planificación, operación y control de tus procesos. Tú puedes hacer procedimientos con figuritas, que es lo que hacen en las plantas, avícolas, porque hay personas que no tienen nivel de educación superior ni han terminado el colegio y están trabajando en empresas grandes y que tienen certificaciones ISO. Entonces, ¿cómo hacemos para que estas personas entiendan los procedimientos, entiendan los documentos? Dependiendo del nivel, eso también te dice la norma. ¿Cómo haces la documentación? Va a depender del nivel del personal, va a depender de la cantidad de personas que tengas y de la complejidad de las operaciones. Entonces, las empresas, hay operarios que necesitan agarrar los pollitos y tienen que agarrarlos de una manera muy estratégica porque si no, se moretean, ¿no? Y si se moretean ya no sirve el pollito. Entonces, para eso esta organización tiene la estrategia de hacer un procedimiento o un instructivo, pero como estas personas tienen que ser diestros, tienen que tener esa destreza, pero no es necesario que sepan leer. Entonces, ¿qué hacen ellos? Hacen un procedimiento, un instructivo en forma de fotografías y cumplen el objetivo también. Entonces, ustedes cuando vayan a su organización, habrá algún personal directivo, habrá algún personal operativo y tienen que hacer la documentación acorde al negocio que ustedes tienen. Nos pide un manual de calidad. En este manual deben existir ciertos requisitos. Ese es respecto al capítulo 4. En el capítulo 4 también nos piden que controlemos los registros. Bien, habíamos hablado de documentos, hablamos de la forma de cómo hacer los documentos y, sí, me estaba olvidando ahí, y que el registro es una forma especial, dice. El registro es un documento especial. ¿Por qué? Porque el registro sí me va a proporcionar información, pero de actividades realizadas. Entonces, ustedes seguramente el día de hoy han pasado una lista de asistencia, ¿o no? No lo sé. Yo al menos he firmado mi lista de asistencia afuera. Esa firma es la evidencia de que yo he venido a participar. En planta, registros de temperatura, registros de pH, toma de muestras, registros de inspección. Son registros que me van a dar evidencia de una actividad. Bien, entonces esos registros también los debemos controlar. Y ahí la norma sí es un poquito tediosa porque te dice que debes establecer los requisitos o los criterios de almacenamiento, protección, conservación, recuperación. Cada uno de esos nombres los tienes que interpretar y los tienes que relacionar para su cumplimiento. Capítulo 5, este capítulo es total de la alta dirección. Entonces, es aquí donde la alta dirección tiene que asumir el liderazgo para cumplir con el sistema de gestión. 5.1 te dice cómo debe asumir el compromiso la alta dirección. Te dice que debe proporcionar los recursos. Bien, te dice que debe proporcionar la disponibilidad, las facilidades, la infraestructura. Hay 4 o 5 puntos que están en este 5.1. Bien, y es ahí donde la alta dirección debe decir, ¿y yo cómo lo cumplo? ¿Cómo hago? Y es que ahí empiezan a debatir. Te dice que debe comunicar la política, tiene que hacer difusivo esta política a todo el personal. Ahí es donde vienen a cumplirla. Enfoque al cliente. Te pide que determinemos los requisitos estrictos que el cliente nos solicita. Ustedes tienen fichas técnicas. Esas fichas técnicas son los requisitos del cliente. Tendrán correos electrónicos. Esos correos
son los requisitos del cliente. Entonces, hay muchos de los requisitos que tiene esta norma que ustedes lo vienen cumpliendo por default, por su propio trabajo. Lo importante o lo bueno sería identificar las cosas que ustedes hacen con respecto al cumplimiento de esta norma. Y van a ver que no están en un 0% de implementación, sino pueden estar en un 20, en un 30, en un 60 o un 80%. Hay empresas muy organizadas, eso sí es cierto, muy organizadas que no quieren tener ISO 9001. Ellos tienen otros sistemas de trabajo y probablemente superiores a esta norma internacional. Cada vez que comienzo con esta norma ISO 9001, lo único que les puedo decir es que esta norma te ayuda a ordenar la casa, a tenerla ordenada y a trabajar bien desde el principio. Ese es un poco el eslogan de ISO 9001, ¿no? Hacer las cosas bien desde un inicio. Política de calidad es un requisito de la norma. Política es un compromiso, es una filosofía de vida que te obliga o te compromete, digámoslo así, te compromete a ofrecer servicios que satisfagan los requisitos del cliente. Tienes que ofrecer un compromiso de mejorar continuamente, de tener un enfoque de procesos. Y ustedes pueden aprovechar esta política para comprometerse a más cosas también. Pero ojo, este documento es letra muerta si no le damos vida, ¿no? Valga la redundancia. Tenemos que efectivizar esa política. Esa política no podría quedar solamente en cuadritos colgada, ni en folletitos. Una vez que yo elaboro mi política, debemos establecer objetivos para cumplir esa política. La norma nos dice que la política debe ser marco de referencia para el establecimiento de objetivos. Esos objetivos deben ser coherentes y medibles. Luego nos habla de organigrama, funciones y comunicación. Bien, aquí se refiere a que debemos establecer las responsabilidades. ¿Dónde las establecemos? En procedimientos, en manual de organización y funciones. Debemos establecer competencias, eso también se ve, pero se aprovecha a veces aquí porque nos habla del organigrama y de las funciones. Ustedes conocen perfiles de puesto. Requisito o capítulo número 6, gestión de recursos. Acá en esta gestión de recursos nos exige o nos indican las exigencias de cómo proporcionar los recursos. Recursos económicos, recursos humanos, recursos de ambiente de trabajo también. Entonces, acá nos dice el ALTE, siempre ustedes se recuerden esto. Tenemos capítulos de los DEBES 4, 5, 6, 7 y 8. El 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 y 8.1 son el resumen de lo que viene a continuación. Entonces, no se busquen ideas de cómo evidenciar todos los 6.1, 7.1, 8.1, porque desarrollando y cumpliendo el resto, ustedes van a cumplir el resumen. Bien, recursos humanos, un requisito denso, tedioso, pero muy bueno y muy valorable. ¿Por qué? Porque acá tenemos que identificar los requisitos ideales o los requisitos exigidos en la organización del perfil de las personas. Debemos identificar las competencias, nos dice aquí. Entonces aquí ustedes conocerán lo que es perfil de puesto o perfil de competencias o descripción del puesto. Documentos que te identifican cuáles son los requisitos que debo tener para ese puesto. Y esos requisitos deben basarse en 4 criterios, que son educación, formación, habilidades y experiencia apropiada. Cada uno de esos puntos tienen sus diversas particularidades, ¿no? Entonces ustedes tienen que hacer un perfil de puesto por cada puesto de trabajo que participe dentro del sistema de gestión o que vaya a impactar al producto o al servicio. Una vez que identifico el perfil de puesto, tengo que evaluar si las personas que trabajan en ese puesto cumplen ese perfil. Una práctica que a veces no es muy recomendable es que hacemos el perfil de puesto de acuerdo a lo que tenemos en nuestra organización. Bien, eso, y hasta a veces nosotros decimos ya bueno, ¿no? Pero no es la recomendación. La recomendación es realmente identificar cuál es el requisito necesario para el puesto. Ese es el principio de la norma. Y una vez que lo identificas, ves si en tu organización hay alguien con ese perfil y lo cubres. Y si no, te dice la organización, toma acción. Pero no te dice, sácalo. No te está diciendo eso, te está diciendo, toma acción. Puedes capacitarlo para que cubra esa brecha. Puedes darle formación, puedes darle entrenamiento, puedes cambiarlo de área o de proceso de modo que pueda cubrir sus expectativas. Siempre hay que entender algo. Cuando uno establece un perfil de puesto,
es porque ese es el requisito que yo necesito para la labor que se va a hacer en la empresa. Si yo hago un perfil muy diferente o que no tiene nada que ver con la persona que está laborando en ese puesto en ese momento, uno no cubre la persona esas expectativas o los objetivos del proceso, o realmente estoy haciendo muy mal mi perfil de puesto. Tienen que evaluar bien los puestos y luego cuál es el requisito mínimo. Luego te dice toma acción, ya les dije, ¿no? Puede ser capacitaciones, y es por eso que todos hacemos un programa anual de capacitaciones. Esas capacitaciones siempre se dice deben ser en base a las necesidades de la organización. Entonces ahí donde decimos en base a cuáles son las necesidades, vaya a ver mi perfil, vaya a ver cómo está en producción, vaya a ver en mantenimiento, en sistemas o en compras, si es que hay necesidades para que se capacite el personal. Habíamos hablado hace un momento de que estos sistemas de gestión es un beneficio para el cliente externo como el interno también. Bien, entonces ahí donde nosotros también nos beneficiamos. Infraestructura. Nos dice que debemos asegurar los recursos de infraestructura, que debemos darle operatividad a la organización. Y la operatividad pasa porque nuestros recursos materiales, nuestras maquinarias estén en óptimas condiciones. La norma nunca en su literatura nos exige un programa de mantenimiento preventivo. No lo exige, pero realmente es una práctica muy común en todas las organizaciones que lo tengan. ¿Por qué? Porque mediante este programa de mantenimiento nosotros vamos a lograr la operatividad y el funcionamiento, la continuidad de las operaciones. Bien. Ambiente de trabajo. Este requisito no se espera de pronto que tengas una evidencia como un documento, un registro, un informe. Eso cuando hacemos auditorías el auditor lo siente, ¿no? Lo huele, como quien dice. ¿Por qué? Porque aquí se evalúan criterios o ambientes ambientales, por así decirlo. Si yo estoy en una cámara frigorífica, tengo un almacén que la puerta está deteriorada y eso hace de que la temperatura no sea la misma al interior del almacén. Ese es un ambiente de trabajo que nosotros deberíamos corregir. Bien, eso uno lo puede percibir. Humedad, temperatura, condiciones ambientales. Capítulo número 7. Este es sobre producción, realmente, requisitos de planificación para la producción. Entonces, aquí realmente te dice cómo planificas el producto, que identifiques bien los requisitos del cliente, diseño y desarrollo, aquellas empresas o organizaciones que diseñan, no todas diseñan, se podrían excluir, bien, se podrían excluir de este requisito. Compras, en toda organización hay compras, aquí nos habla de evaluación de proveedores, ojo. Bien, primero identificar bien los requisitos de compra para poder atender bien a nuestro usuario interno. También nos habla de evaluación de proveedores. Al proveedor lo vamos a evaluar respecto del impacto que tenga que ver con nuestro producto o nuestro servicio. Producción y prestación del servicio, eso todas las empresas lo tienen. Podrán tenerlo de repente desordenado, algunos no controlan, pero realmente todas tienen esta parte de producción y prestación del servicio. Control de los equipos de seguimiento y medición. Te dice este requisito que debemos controlar y hacerle seguimiento a los equipos que den una medición y que esta medición vaya a dar conformidad del producto o servicio. Como les decía, ¿no? Las balanzas, los termómetros, las termocuplas. Capítulo último, medición, análisis y mejora. ¿Recuerdan ustedes que hablamos del PHBA? Insisto porque espero que ese sea el mayor beneficio de esta reunión. Que se lleven bien clarito que en todos lados se puede aplicar PHBA. Y aquí estamos viendo en el capítulo 8 el A. Ya bueno, dice medición, el B y el A. Bien, acá cerramos el círculo o el ciclo de la mejora continua. Bien, seguimiento y medición, te dice que midas tus procesos. Es por eso que debemos nosotros incidir en el enfoque basado en procesos. El proceso se determina, genérenle un objetivo. Ese objetivo tiene que ser medible. Bien, esa medición ustedes la deben identificar y eso es medir los procesos. Otro, control de productos no conforme. En todas las organizaciones controlamos que no hayan reprocesos, que los productos cumplan con las especificaciones técnicas. De eso se trata esto, que lo controlemos. Acá nos pide un procedimiento obligatorio. Análisis de datos. En nuestra organización todos analizamos datos para tomar decisiones. Es eso.
Acá en análisis de datos, sí te incluye lo que es analiza los datos de la satisfacción del cliente. Entonces, acá es un requisito casi obligatorio, ¿no? Es obligatorio medir la satisfacción del cliente de alguna forma. La encuesta es la forma más común, pero no es la única. Bien, te dice que midas la satisfacción y que tomes acción respecto de su resultado. Y la mejora, aquí nos habla de acciones correctivas y acciones preventivas. Bien, de las no conformidades que nosotros identifiquemos, debemos tomar acciones. Hay un punto que está aquí, que son las auditorías internas. Las auditorías internas es un proceso de verificación, ustedes ya lo conocen también. Bien, pero nos permite verificar o dar conformidad de los requisitos de la norma, en este caso de ISO 9001. Auditorías internas es un requisito totalmente aplicable a cualquier sistema de gestión, en todos nos exigen este punto, auditorías internas. Y la mejora, ¿no? Acciones correctivas y acciones preventivas. Lo importante en estos dos puntos es que debemos tomar acciones que ayuden a eliminar la causa raíz de la no conformidad detectada. De pronto les estaba hablando un poco rápido, pero son términos que seguramente los vamos a tocar en la siguiente diapositiva. Bien, esto bueno, no se nota bien, pero es un esquema de planificación de un sistema de gestión. Quieren implementar, hacen un Excel sencillo. Acá actividades, responsables, ¿cuándo lo voy a hacer? Este es un check de avance y acá marco, ¿no? Lo programado y lo amarillo lo ejecutado. Cuando no lo he hecho lo dejo así o lo puedo reprogramar. De esa manera ustedes se pueden ayudar para hacer una planificación. Bien, este es el primer tema de ISO 9000. En lo que es ISO 22000, realmente es muy similar. Si ustedes... es bueno que venga seguidito porque en ISO 9001 nuestro enfoque es satisfacer al cliente, ofrecer un producto, un servicio de calidad. Aquí, ¿cuál es el principio? Que nuestro producto salga inocuo, que no vaya a dañar al consumidor. Esa es la diferencia. Entonces, como tenemos un principio distinto, las actividades van a ser enmarcadas en ese principio. Ese sería el resumen y yo diría ya acabaría. Pero realmente ese es el resumen de ISO 22. Ahora, tienen un mismo lenguaje, ISO 9001 con ISO 22, genera un comercio, entonces tanto 9 como 22 son integrables, ¿bien? Tienen un vocabulario básico, lo que hemos hablado, documento, procedimiento, no conformidad, auditoría interna, políticas, son términos que se usan en las dos normas. ¿Cuál es el aporte? Ustedes tienen nosotros tenemos normativa legal. Bien, normativa legal sanitaria, normativa legal dependiendo de los ministerios, que son exigibles. Entonces, esta norma ISO 22000 lo que va a hacer es ayudar a adoptar esos requisitos para obtener una certificación internacional. Eso lo pasamos. Aplica esta norma ISO 22000 a todo el eslabón de la cadena alimentaria. Bien, aplicable a todos, de acuerdo a su sector. ¿Qué es lo que hacemos para implementar ISO 22001? 22.000. Fusionamos. Ustedes conocen lo que son buenas prácticas de manufactura, PHS, que esto para ISO 22.000 son los programas prerequisitos. Ese es el término y esa de alguna manera es la novedad, ¿no? BPM, PHS, POES, como le llamen en cada empresa, son programas prerequisitos, condiciones básicas para nosotros poder trabajar con salubridad. A esto le adicionamos los sistemas HACCP que ustedes los tienen en su organización, e implementando un sistema de gestión de calidad bajo ISO 9001, ya tenemos la ISO 22001. Tan sencillito no es tampoco, ¿no? Sino es un poquito más exigente, porque vamos a ver que tenemos en los programas prerequisitos, tenemos 4 o 5 otras condiciones que debemos cuidar. Bien. Esta es la estructura, así como lo vimos, rapidito nomás lo paso, ¿no? Esta es la estructura. Campo de aplicación, estos son los debes, desde el 4 igual hasta el 8, así como en ISO 9001. Aplica a todos los sectores de la cadena alimentaria. Las referencias normativas también nos invitan a que utilicemos el ISO 9000, que es el vocabulario. El mapa de procesos, en toda empresa el mapa de procesos nos va a ayudar mucho a planificar los procesos en la organización. Términos y definiciones, utilicen la ISO 9000. Y igual no, tiene sus acápites, ¿no? Capítulo 1, requisitos generales, en ISO 9000 también lo tenía, y ahí te dice, ¿no? Identifica los procesos necesarios para la inocuidad de alimentos.
Entonces, todo el principio que tenía 9001, lo único que vamos a hacer es tener el enfoque de inocuidad, de qué hacer para que no el cliente esté satisfecho además, sino también que el consumidor final no se vaya a dañar. Control de documentos también nos pide idénticamente igual, control de documentos, idénticamente igual. Bien, nos exige estos puntos: HACCP, comunicación interna, externa y auditorías. Acá está mi PHBA. HACCP es un análisis de peligros, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde hacemos identificación de peligros y análisis de puntos críticos de control. Entonces, acá hacemos nuestro diagnóstico de alguna manera, porque vemos qué cosa es lo que debemos atender y sobre eso hacemos una planificación. Los documentos o mínimos que nos piden, acá miren, hay otros documentos importantes. ¿Qué quiere decir estos otros? Los procedimientos que ustedes consideren necesarios, que al final son varios. Capítulo 5, todos estos puntos. Compromiso de la dirección, también lo habíamos visto en 9001, para resolver recursos, disponibilidad, recursos humanos también. Política de inocuidad, en 9000 nos pedía una política de calidad. Mi compromiso hacia la calidad, acá mi compromiso hacia la inocuidad. Planificación del SIG, así como ustedes han visto ese cuadrito de Excel que les enseñé, igualito nosotros podríamos planificar nuestro sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Responsabilidad de autoridad, acá nos habla pues que debemos tener las responsabilidades definidas. Procedimientos, organigramas, si se quiere decir de autoridad, en los mismos reglamentos organizacionales podemos determinar. En los planes HACCP entiendo que también hay las responsabilidades definidas. Nos pide que tengamos un líder de la inocuidad alimentaria. En ISO 9001 no lo toqué, nos hablaba de un representante de la dirección. Acá nos habla de un líder de la inocuidad. Bien, y comunicación. Debe existir mecanismos para comunicarnos con el cliente, con el consumidor y con las partes interesadas. Preparación y respuesta ante emergencias. Acá estas emergencias van a ir dirigidas a la inocuidad de los alimentos y a que no vaya a causar algún daño a algún consumidor. ¿Cómo hacemos para atender alguna de estas emergencias? Y revisión por la dirección, también lo habíamos visto en ISO 9001, que es un evento, si ustedes tienen las dos normas implementadas, es una sola revisión por la dirección. Por eso es que ahora hablamos de sistemas integrados de gestión. Gestión de recursos, igualito que en ISO 9001, solo que mi enfoque va a ser de inocuidad alimentaria. ¿Okay? Realización del producto, también es similar, solo que aquí sí empezamos a trabajar de manera específica en lo que es las BPMs, los prerequisitos y el sistema HACCP. Bueno, sí, esto es lo mismo. Para poder cortar aquí, acá mencionábamos, ¿no? Ustedes tienen procedimientos estándares, POEs, manuales, todos estos de aquí son los manuales BPM, que para ISO 22000 no le llaman así, sino le llaman programas prerequisitos. Estos son los adicionales que nosotros debemos analizar y cuidar. Estos de repente ustedes los tienen, estos son los que faltaría. Bien, reproceso, defensa de alimentos, biovigilancia y bioterrorismo, que no se tiene en cuenta ahora, hay que estudiar esta parte. Bueno, ustedes conocen ya creo los pasos del sistema HACCP, acá lo voy a pasar. Bien, son los 12 pasos y el capítulo 8, que vendría a ser la mejora del sistema de inocuidad alimentaria.